Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Samantha Cervera Solís. A continuación presentaré la acción de mejora extraordinaria, donde explicaré cada tema de que se vio en la unidad 1. El primer tema es la patología como ciencia. A continuación daré una definición de la ciencia. La ciencia es la que se encarga de estudiar la forma severa a todos los fenómenos naturales, artificiales y sociales, a través de la observación, en experimentación y medición para dar respuesta a todo lo que se desconoce. El segundo es el método científico. El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de la ciencia. Tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen el funcionamiento del mundo. El primer paso del método científico es la observación. Este paso se pone manifestando lo que se quiere estudiar o investigar. Para ello es necesario llevar a cabo esta primera etapa en la que se observa aquello que se va a trabajar posteriormente en el desarrollo del proceso científico. El segundo paso es la hipótesis. Una vez que se haya llevado a cabo la observación, se formulan una serie de hipótesis para intentar explicar lo que se ha observado. El tercer punto es la experimentación. Es el momento de llevar a cabo los experimentos pertinentes para comprobar si las hipótesis son correctas o por el contrario llegan a ser falsas. El cuarto punto son las teorías. Esta es la que permite explicar la hipótesis que han sido comprobadas de manera eficaz. Por último paso es la conclusión. Una vez que la teoría es formulada y previamente se ha comprobado a base de la experimentación, se elabora una serie de conclusiones del proceso que se ha llevado a cabo. El segundo tema son niveles de organización. A continuación daré una definición. Los niveles de organización son usados por el campo de la biología para los distintos grupos de complejidad o jerarquía que pueden encontrarse en el universo. Por lo tanto, la vida se organiza de distintas formas. Daré una breve explicación de cómo se organiza cada nivel y un poco de su definición. El primer nivel es el organismo. Este es un nivel donde nos encontramos todos los seres vivos, que a su vez estamos conformados por todos los niveles anteriores, que en un momento se les dará una breve explicación. Este nivel se ubican todos los organismos unicelulares con los pluricelulares. El que sigue es sistemas. Es el nivel de organización sistemático que está conformado por un conjunto de órganos que cumplen una función común. Por ejemplo, ahí encontramos el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso, el intestino delgado, y esos son algunos de órganos que conforman el cuerpo. El que sigue son los órganos. Este se refiere al nivel que está compuesto por todos los órganos de un ser vivo, como por ejemplo el corazón y los pulmones. El siguiente son tejidos. Estas son estructuras que están formadas por células. Los 4 principales tejidos son conectivo, muscular, nervioso y epitelial. El que sigue son las células. Las células es la unidad estructural y funcional más pequeña que puede reproducirse de manera independiente en un ser vivo. Por lo general, las células son microscópicas. Presentan un núcleo y un citoplasma que se encuentra envueltos por una membrana. Los siguientes son los organelos, que es la categoría donde se agrupan los diferentes organelos que se encuentran en el citoplasma de la célula. Ahí siguen las moléculas, que son diferentes combinaciones de átomos semejantes o diferentes entre sí, y entre ellas forman moléculas. Las moléculas pueden organizarse en una estructura más compleja como los aminoácidos o las proteínas. Por último, el átomo. El átomo es la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Cada átomo tiene un núcleo que es su centro, que está compuesto por protones, que son las partículas positivas, y neutrones, que son las partículas sin carga. Según su función como bioelementos, se subclasifica en 3 categorías. Bioelementos primarios. Estos son los átomos que cumplen una función estructural, es decir, que son indispensables en la formación de la estructura.
Un ejemplo serían los átomos de fósforo y oxígeno que están presentes en la membrana celular. El segundo son los bioelementos secundarios. Son átomos que si bien no forman parte de la estructura celular, pero son esenciales para su funcionamiento. Un ejemplo puede ser los átomos de calcio o magnesio presentes en nuestras células. Los otros son oligoelementos, que son los átomos que no presentan parte de la estructura celular ni se encuentran de manera abundante. Tienen una función catalítica, o sea que ayudan a catalizar, aumentar la velocidad de una reacción química. Por ejemplo, los átomos de zinc. El tercer tema es conceptos en el proceso patológico. El primer tema es la etiología. Este es la que describe la causa o las causas que conlleva una enfermedad. El siguiente subtema es patogenia. La patogenia es una rama de la patología que se dedica a analizar el origen de un estado morboso. Su finalidad es estudiar los acontecimientos que se desencadenan a partir de la acción de un factor etiológico y que llegan hasta la manifestación de una enfermedad. El siguiente subtema es síntomas y signos físicos. Los síntomas son señales que la persona experimenta, siente o nota, aunque puede que otras personas no lo noten a simple vista. Por ejemplo, debilidad, dolor muscular. Signos físicos. Son señales que pueden ser vistas por otra persona. Ejemplo, fiebre, respiración acelerada, sonidos anormales de los pulmones que se escuchan a través de estetoscopios. El siguiente son lesiones y cambios patológicos. Las lesiones se dan desde la violencia externa de un accidente de tráfico a alteraciones internas sutiles, como una mutación genética que determina la ausencia de una enzima vital que altera las funciones metabólicas normales. El siguiente es diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se previa a realizar. Se puede llevar a cabo con una placa de rayos X, un análisis de sangre, una ecografía, etc. El siguiente es pronóstico. Cuando se sufre alguna enfermedad y después de haber tenido un tratamiento, se estima el tiempo aproximado en que aquella persona pueda recuperarse de aquel incidente. El siguiente es prevención. Son medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o una afección. El cuarto tema es efecto placebo y nocebo. El efecto placebo es una sustancia o intervención que parece un tratamiento, pero que realmente no lo es. En el ámbito de los medicamentos, el placebo es una sustancia inerte y biológicamente inactiva, con capacidad de producir efectos por el hecho de haberse tomado. Se distinguen al menos dos tipos de placebo. El placebo puro, que está constituido por sustancias inertes de las cuales se conoce que no poseen en sí mismas ninguna acción ni efecto farmacológico. Un ejemplo podría ser la lactosa o en el almidón. El placebo puro también se le denomina como placebo inactivo. Luego están los placebos impuros. Estos contienen alguna sustancia con cierta actividad farmacológica, pero irrelevante para la condición tratada. El efecto nocebo es la situación donde una persona presenta posibles efectos secundarios o síntomas que produce un medicamento o tratamiento solo porque el paciente cree que puede ocurrir eso. El quinto tema es adaptaciones tisulares y celulares. La atrofia es una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Es una forma de respuesta adaptiva que suele afectar casi siempre un número significativo de células a un órgano o tejido y consiste en la reducción de los componentes estructurales de la célula. La hipertrofia es un aumento en el tamaño de las células que conlleva un aumento del tamaño órgano al que afecta, acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes estructurales. La hiperplasia es el aumento de la reproducción de células en un órgano o tejido normal. Puede ser un signo de cambios anormales o precancerosos, lo cual se denomina hiperplasia patológica. La displasia tiene término que describe la presencia de las células anormales en un tejido u órgano. La displasia no es cáncer, pero a veces se vuelve cáncer. Las displasias se clasifican en leves, moderadas y graves
según qué tan anormales se vean las células al microscopio y la cantidad de displasia en el tejido o el órgano. Metaplasia. La metaplasia es un cambio que todavía es reversible en el que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo de célula.